Muy buenas noches para todos. Hoy 23 de noviembre del 2025 a las 8:30 de la noche los saluda Julián Giraldo, ¿sí? Y vamos a continuar con nuestra apertura del mercado, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que habíamos conversado la semana pasada o en el último video que se subió en el canal de YouTube, ¿sí? Fue una semana bastante volátil, chicos, realmente, como se esperaba que fuese. Bien, vamos a tratar o vamos a empezar por lo más importante desde mi punto de vista, que es el empleo. ¿Sí? Un empleo que a pesar de que por la parte de renovaciones de subsidios y las nuevas peticiones sorprende de manera negativa, ¿sí? Generando mayores peticiones nuevas y mayores renovaciones, muestra o demuestra un menor estrés al que se esperaba en la parte de la creación del empleo, ¿sí? Los datos, pues, después de todo, sí salieron. Aquí los tenemos. Salieron el día jueves. Recuerden que nosotros estamos ahorita trabajando con datos atrasados, ¿sí? Estos datos de empleo fueron los datos del mes de septiembre, prácticamente. Ahora con el gobierno norteamericano abierto nuevamente, estamos viendo los datos en línea, ¿vale? Por lo menos en la parte de lo que son renovaciones y nuevas peticiones de subsidios. ¿Listo? Fíjense cómo, a pesar de que la Reserva Federal, ¿sí? Y los mercados como tal esperaban un estrés fuerte, ¿sí? O un deterioro fuerte en el mercado laboral, pues no fue así. Yo personalmente se los digo, muchachos, me sorprendió bastante, ¿sí? Fíjense que el jueves 20, ¿sí? De la semana pasada, en las renovaciones por desempleo salió menor. Les dije en el principio del video que el primer dato del día martes fue un dato atrasado. ¿Listo? Fue un dato atrasado, ¿de acuerdo? Estos ya empiezan a ser los actuales. Entonces vamos a aclarar esto. ¿Listo? Vamos a estudiarlo juntos para que ustedes entonces entiendan cuál es la perspectiva que yo manejo y que me gustaría compartirles para nuestro portafolio en esta última semana del mes de noviembre. En las renovaciones de subsidios por desempleo se esperaba un aumento de 1,916 a 1,930, aparece en 1,921. ¿Sí? Mientras que bueno, es lo mismo renovaciones por subsidio de desempleo, pero igual, bueno, salió un aumento, no teníamos forecast, entonces no vamos a tener en cuenta este. ¿Listo? Luego que tenemos nuevas peticiones. Este sí salió un poco más alto de lo que se esperaba. ¿Listo? Tenemos de 219.000, se esperaba 223.000, salen 224.000. Ok, hay sorpresa negativa, pero no es tan fuerte, vuelvo y repito, como se espera o como se esperaba fuese el deterioro de empleo de los Estados Unidos durante el shutdown. Luego aparecen las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. De 224.000 se esperaban 227.000 y aparecen en 235.000. Listo, perfecto. En todos estos datos no teníamos forecast, íbamos a ciegas. Listo, fíjense que siguen siendo renovaciones y nuevas peticiones, renovaciones y nuevas peticiones, renovaciones y nuevas peticiones. Listo, en la gran mayoría de ellas, por lo menos en las nuevas, sí presentan un aumento de 220.000 a 229.000, de 232.000 disminuyen a 220.000, de 1,957 aumentan a 1,964. ¿Listo? De 235 disminuyen a 220. Entonces fue una semana complicada. Y para aperturar la semana actual, chicos, pues está siendo difícil. Bien. Pero entonces yo quiero ver lo que sí me interesa y lo que realmente deberíamos interesarnos. Listo, ya sabemos que todos estos fueron datos atrasados que hasta ahora se están actualizando. ¿Listo? En el más cercano, que ya es la parte de la tasa de desempleo, hubo un aumento del 4,3. Se esperaba que se quedara igual en el 4,3, pero aumentó al 4,4. Curioso, realmente, ¿sí? Porque fíjense que la tasa de desempleo en el mes de septiembre disminuyó del 8,1 al 8%, mientras que hubo una creación de empleo tanto en la parte de las nóminas no agrícolas. Fíjense que venían de un negativo de -4.000, se esperaba una creación de empleo de 53.000 y hubo una creación de empleo de 119.000. Mientras que en la parte de las nóminas privadas no agrícolas, ¿sí?
venían de una caída fuertísima de 18.000, se esperaba una creación de 62.000 y hubo un aumento de 97.000. Aún así, la tasa de desempleo subió. ¿Listo? Entonces, vamos con datos mixtos por la parte del empleo, pero aún así fuerte, resiliente. Ya no están en pleno empleo, es verdad. Pero esto demuestra que la Reserva Federal o que la política monetaria restrictiva que se ha llevado a cabo ya prácticamente durante 2 años, un poco más, no está afectando al sector laboral, ¿sí? Ahora, el mes de diciembre va a ser muy difícil porque se vienen dos datos atrasados de empleo seguidos, ¿sí? ¿Vale? Y uno de ellos se va a dar después de la reunión del FOMC. Bien, ahí es donde nosotros podemos ver si el dólar tiene probabilidades de reversa, de empezar a caer, o si por el contrario puede seguir haciendo máximos. ¿Listo? La semana pasada cumplió, ¿sí? Cumplió e incluso superó la zona que yo esperaba. Nosotros habíamos compartido que el dólar, o yo esperaba que el dólar pudiera llegar hasta el máximo de los 99,74 y que en ese nivel, según los datos, pudiera ser revertido. Pero los datos de empleo fueron buenos, chicos. Sí. Y la Reserva Federal puede centrarse entonces en seguir controlando los precios, la inflación. ¿Listo? Entonces podemos centrarnos por ese lado. Tengo que actualizarme en la parte del dato del IPC, si realmente vamos a tener dato de IPC de octubre o si nos quedamos sin dato de IPC de octubre y por el contrario en diciembre tendríamos el dato de IPC de noviembre, como tiene que ser. ¿Listo? Powell fue muy enfático en su última reunión en el sentido de que si van sin datos van a ciegas y no se pueden arriesgar a reducir tipos de interés a ciegas. ¿Listo? Pero aún así, si los datos de empleo empiezan a demostrar deterioro, pues tienen que reducir tipos de interés sí o sí. Pero el empleo no lo está haciendo. Vuelve y juega. Subió del 4,3 al 4,4, pero ha habido creación de empleo. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos entender muchos factores como la política de inmigración actual de Donald Trump, ¿sí? Y esa salida de inmigrantes masiva que ha existido en un solo año del país de los Estados Unidos, ¿vale? Lo que genera pues que se disminuyan las ofertas, pero eso mismo genera una balanza, porque la demanda está saliendo del país y como no hay mucha oferta, ¿listo? Pues entonces puede haber un equilibrio. Bien, en cambio, si fuera al contrario, si hubiera menor oferta de empleo y mucha demanda, pues entonces ahí sí habría un deterioro fuerte en el mercado laboral, pero no lo está. ¿Listo? Yo les comentaba también la semana pasada que hay mucho pesimismo todavía sobre el dólar americano. Y cuando nosotros trabajamos, como dice uno de mis maestros, eh, a favor de la ley del sentimiento contrario, tenemos mayores probabilidades de tener éxito, ¿sí? Porque vamos en contra de lo que las masas esperan, incluso que las grandes instituciones. Morgan Stanley, que es una de ellas, espera junto a la página del CME, del FOMC, ¿sí? De la Reserva Federal, que efectivamente se reduzcan tipos de interés en 25 puntos básicos en la siguiente reunión del mes de diciembre. Sí, miren, el 10 de diciembre es la siguiente reunión del FOMC. Sí, perfecto, esto está descontado. Pero si nosotros vemos el dot plot, sí, la tabla de probabilidades de lo que vaya a suceder para el mes, para el año 2026, puede que ya se pausen ahí. Se pausen en el 3,75, 3,5. Eso, por diferencial de tipos, es fuerza para el dólar americano. Porque mientras bancos como el del Reino Unido, el de Europa y demás, Canadá, sí, Australia, están reduciendo tipos de interés, la Reserva Federal se puede quedar ahí, 3,75, 3,5. ¿Listo? Por diferencial de tipos, entonces el dólar seguiría siendo alcista. Me parece interesante el sentimiento inversor, sí, que en estos momentos empieza a posicionarse en ventas, lo que sigue favoreciendo entonces la probabilidad de que el dólar suba. Hoy por hoy, el dólar, o bueno, la semana pasada, el dólar alcanzó a cerrar de forma bajista. Fíjense, la estructura del dólar es así, un impulso y un retroceso. ¿Qué esperaríamos ya nosotros entonces a nivel técnico
con el dólar en específico, teniendo en cuenta entonces de que tanto los bonos del Tesoro a 10 y 2 años están descontando que efectivamente se van a reducir los tipos de interés. Fíjense, en el bono de 2 años cerró la semana pasada en el 3,48 y el de 10 años cerró en el 4,03. ¿Listo? Lo que probablemente entonces el dólar haya descontado. ¿Sí? Y nos esté poniendo actualmente en una perspectiva bajista. ¿Listo? Entonces tenemos la parte fundamental, ¿sí? La parte macroeconómica a la baja con el dólar y la parte técnica igual. ¿Qué me gustaría ver a mí por parte del dólar entonces para poder confirmar una perspectiva o un cambio de perspectiva alcista como la manteníamos la semana pasada? Fíjense, la semana pasada cumplió muy bien, incluso superó mi expectativa, ¿sí? A bajista. Yo necesito ver que el dólar americano supere efectivamente los 99,98 puntos en las siguientes jornadas para entonces identificar de que esto puede ser un cambio de estructura del corto plazo, porque en el mediano plazo ese movimiento solamente sería un retroceso de este impulso. ¿Listo? Ahora, como yo les compartía en la comunidad de Telegram, el dólar es alcista en el mediano largo plazo. La tendencia del dólar es alcista. ¿Listo? Es verdad, tiene todo este campo para hacer un retroceso. ¿Sí? Sin embargo, si llegase a superar los 100,34 de manera contundente, entonces ese movimiento nos daría la oportunidad de achicar nuestra área de trabajo. Estaríamos hablando de algo más o menos así, por ejemplo. ¿Sí? Eso veríamos nosotros actualmente en el dólar americano, siempre y cuando supere los 100,35. ¿Listo? Hoy entramos o empezamos en una acumulación. Si vuelve a superar el nivel de los 100,39, el dólar vuelve a ser alcista. Si confirma por debajo de los 99,99, tenemos una confirmación bajista y una posibilidad de un ciclo de corto plazo bajista dentro de un impulso alcista. Lo que en Elliot o en conteo de onda se conoce como X, 1 y 2. Bien. Listo. Ahorita al dólar lo que más le interesa es eso. Si la Reserva Federal va a reducir tipos de interés y si va a seguir haciéndolo en el año 2026. Eso es lo que le interesa actualmente al dólar americano. Listo. Los bonos del Tesoro descuentan que sí puede ser posible esa reducción de tipos. Bien, en 25 puntos. Pero la probabilidad de que sigan descontando ya puede ser nula. Y prácticamente Powell y el FOMC se pueden centrar en eso. No vamos a bajar más tipos de interés. Ojo, siempre y cuando los datos de empleo, que vamos a tener dos en un solo mes, no demuestren erosión en el mercado laboral. Si esos siguientes datos demuestran erosión, el dólar al suelo, pero fortísimo posiblemente. ¿Listo? Y los bonos también en rentabilidad. ¿Listo? En rentabilidad caerían con fuerza. ¿Vale? Hoy iniciamos con un dólar a la baja, con perspectivas fundamentales también que lo puedan seguir llevando a la baja. ¿Listo? Pero con una ley del sentimiento contrario que no acompaña esa teoría y que puede voltear a esos vendedores que están esperando esa reducción de tipos de interés, ¿sí? Que están descontando ya ese negativismo. Entonces podría ser compra con el rumor, en este caso, compra con el rumor, vende con la noticia. Ojito, el dólar arranca la jornada variable. Tiene muchos pro y muchos contra. A nivel técnico, yo personalmente necesito que pierda los 100,35, incluso los 100,39, o que vuelva a superar los 99,98. ¿Listo? Eso me lleva a mí a los correlacionados. Ya vimos los bonos del Tesoro de 12 y 10 años que sí descontaron o que sí están descontando o que efectivamente pues ya tienen descontada esa reducción de tipos de interés. ¿Listo? Vámonos con los correlacionados, ¿sí? Hoy empezamos la apertura del mercado al revés. La semana pasada la empezamos con Wall Street, esta semana la vamos a empezar con Forex. El USD CAT, ¿listo? ¿Qué habíamos dicho con el USD CAT? ¿Vale? Los datos de la semana pasada con Canadá, ¿cuáles fueron? Vamos a verlos, acompáñenme.
Canadá presentó su IPC, sí, inflación subió y muy fuerte, del 0,2 al 0,6 en la parte subyacente mensualizada de octubre, del 2,8 al 2,9 en la parte anualizada de octubre y el 0,1 al 0,2, sí, cumplió con la perspectiva. Listo, ese dato era el de mayor peso para Canadá. ¿Listo? ¿Qué sucedió? El lunes de la semana pasada aparece el dato. Yo les comentaba que según la fuerza con la que saliera iba a ser la volatilidad que presentara la divisa, el par. El, el dato salió por acá, ver, lunes por acá, 7:30, ¿cierto? No fue mucha volatilidad realmente. Descuenta primero al alza, logra sacarnos este TP, saca estas dos ideas en SL. Era de interés comprador, nunca dio oportunidad de compra. Por el contrario, se fue a la baja, descontó ese dato tiempo después, horas después de que salió el dato, lo descontó porque la inflación aumentó muchísimo en Canadá. ¿Listo? Y después volvió al alza. ¿Listo? Aquí eran las trampas. Estas son las trampas del mercado a nivel técnico. Porque si nosotros esperamos un dólar fuerte, ¿sí? Pero la divisa en esta cuestión, Canadá, pues puede presentar una estructura bajista. Ahí es donde nosotros debemos entender que no siempre hay que tradear, ¿sí? Sino que es mejor esperar las confirmaciones, tal cual lo acabamos de hacer con el dólar americano. ¿Listo? El dólar se posiciona nuevamente sobre el dólar canadiense y vuelve a generar una estructura alcista. Hoy por hoy estamos en el área de trabajo que comprende el mínimo de los 1,4040 y el máximo de los 1,4173. ¿Qué me gustaría ver a mí? Si el dólar americano realmente sigue fortaleciéndose en esta siguiente semana, ¿vale? Teniendo en cuenta, por ejemplo, algo muy importante como lo es la estacionalidad. ¿Listo? Si el dólar americano cumple con la estacionalidad en esta última semana de noviembre, yo esperaría en el USD CAD una estructura de todo este impulso para poder seguir comprando. Recuerden que este par es alcista. La única temporalidad que todavía no se alinea con las compras es la temporalidad del mediano largo plazo, del mediano plazo, perdón, en la que estamos en un impulso y todo este movimiento es un retroceso. ¿Listo? Entonces esto puede hacer así. ¿Listo? Pero la temporalidad del corto plazo actual es alcista. ¿Listo? Y esperamos, ¿sí? Que el dólar vuelva a fortalecerse. ¿Sí? Obviamente está bajista. ¿Listo? Hoy, en estos momentos, el dólar apertura la semana y cierra la semana anterior bajista. ¿Listo? Pero eso puede cambiar. ¿Listo? El USCAT hoy por hoy es alcista. Miren lo que yo les decía la semana pasada también de los bloques de órdenes. Para los traders que les gustan los bloques de órdenes. Esto es un OB. Ahí interactuó y efectivamente es rechazado. ¿Quiere decir eso que eso va a generar un cambio de estructura? No necesariamente. ¿Listo? Simplemente se liquidan estas órdenes, pero esto puede seguir subiendo. Porque la estructura del corto plazo es alcista. ¿De acuerdo? Y todas sus temporalidades son alcistas. La única que no está alineada en estos momentos es la temporalidad H4. ¿Listo? Pero si se pierde el máximo de los 1,4137, se acaba el juego nuevamente con este par, con el USD CAT, y volvemos al alza. ¿Listo? El eurodólar, que es el más tradeado, ¿no? Es uno de los pares más tradeados. A ver. En la comunidad de Telegram, sí, los muchachos tienen sus puntos de vista, de eso se trata el trading. Unos somos compradores, otros son vendedores, un día estamos viendo compras, otro día estamos viendo ventas. De eso se trata el trading, chicos. Pero lo que a mí sí me gustaría, todas las personas que me están escuchando, es que nos saquemos de la cabeza esa idea de querer adivinar el precio. A ver, el mercado funciona de diferentes formas, ¿sí? Y hay muchas metodologías que de las que se rige el propio precio, ¿no? Como lo son esos mismos bloques de órdenes, la liquidez, todo lo demás. Pero es que si las estructuras son bajistas, son bajistas. Y si las estructuras son alcistas, son alcistas. Ese es el principio fundamental que todo trader debería entender. ¿Listo? Entonces a mí no me vale querer adivinar el precio en estos puntos. A ver, bueno, sí, le doy al pelotazo, perfecto, se fue el precio, pero me estoy arriesgando a que el precio llegue ahí, me active mis órdenes pendientes, me mantenga así y después stop loss. No, yo debo esperar cambios de ciclo, ¿sí? Obligatoriamente, o sería lo más prudente, ¿listo?
Efectivamente, el euro dólar, como lo habíamos visto la semana pasada, pues cambia su perspectiva a la baja y en lo personal a mí me dio pues dos oportunidades de venta. Fue buena jornada, fue muy buena la semana pasada y sacamos profit. Hoy por hoy, ¿cómo está el dólar? ¿Cómo está el euro, perdón? Porque el euro volvió a cambiar su perspectiva del mediano plazo. Recuerden que en el mediano largo plazo es bajista, ¿sí? Estamos con un impulso, todo esto es una acumulación. Si vuelve a superar la barrera de los 1.1399, el euro vuelve a ser bajista en el mediano largo plazo. ¿Listo? Es verdad, ustedes mismos ahí se pueden dar cuenta toda la liquidez que ha dejado. Todo eso lo va a venir a tomar en su debido momento. ¿Listo? Por Fibonacci tenemos un objetivo en los 1.1439. Puede darlo ese último estirón a la baja y ahí sí, boom. Pero eso es adivinar el precio. A menos de que tengamos información privilegiada o sepamos analizar indicadores de más nivel como los COT y demás. Pero eso es otro nivel de trading. Si ustedes no lo saben hacer, entonces adáptense a las tendencias. ¿Listo? Y hoy la tendencia del euro vuelve a ser bajista. ¿Listo? En el mediano largo plazo comprende el máximo de los 1.1656 y el mínimo de los 1.15.100. Listo. Si pierde el máximo, el mínimo, perdón, de los 1.15.100, tenemos una confirmación de una nueva área de trabajo. Y ya trabajaríamos por acá. ¿Listo? Mientras tanto, no. Si el euro empieza a subir, es un retroceso de todo este impulso. ¿Listo? Pero si yo quisiera volver a confirmar el euro al alza, tiene que por obligación perder el máximo de los 1.1655. ¿Listo? En el corto plazo, que ya es donde nos interesa posicionarnos, el precio está entre el máximo de los 1.15.500 y el mínimo de los 1.1491. ¿Qué me encantaría a mí ver por parte del euro entonces si yo lo quisiera seguir vendiendo? Que el precio llegara, le faltó poco, como mínimo a los 1.1521 y estructure, ¿no? No se trata de que son niveles mágicos, por eso hay que tener un plan, chicos, por eso hay que tener algo estructurado, ¿de acuerdo? No solamente se trata de porque llegó ahí, entonces voy a poner un sell stop, un buy limit, lo que sea, y ya, no. Hay que ser profesionales, muchachos, ¿de acuerdo? Hay que tener criterio para entrar al mercado, porque esto es dinero. No estamos jugando con cualquier cosa. Es dinero. Bien. Entonces, esperemos que no lo den Londres. A ver qué datos esperamos para esta semana con Europa, por ejemplo. Digamos, miren, esta semana con Estados Unidos esperamos los IPPs. Ya empezamos con datos de inflación. ¿Listo? Índice de precios al productor. ¿Listo? Se espera un aumento. Están en deflación del -0.1, se espera un aumento del 0.3. ¿Listo? Esto es positivo para que los precios suban, porque al productor le está costando más, valga la redundancia, producir. Y esos aumentos de precios, por diferentes factores, se van hacia el consumidor y la inflación sube. Bien, tenemos confianza del consumidor, se espera una caída del 94.6 al 93.4. Listo, pero por la parte del euro, que es el gráfico que estamos viendo ahorita, ¿qué datos tenemos esta semana de peso? No, no tenemos nada con Europa. Esta semana no tenemos nada con Europa que pueda servir como algo que nos lleve a ver al euro al alza. Entonces podemos seguirlo viendo a la baja. Vamos a ver qué tal está el retail. El retail con este par está muy neutro, ¿sí? Entonces no nos apoya, ¿sí? Podemos apoyarnos en que está bastante sobrevendido en el dólar, pero con el euro está bastante neutral. Me gustaría ver una estructura en esos niveles, en los niveles que yo utilizo por Fibonacci para poder seguirlo vendiendo. ¿Listo? Yo sigo viendo al euro vendedor. La libra lo mismo, incluso la libra sí se alcanzó a vender la semana pasada, el jueves de la semana pasada. Y recuerden que también lo hemos conversado en diferentes ocasiones, la libra es bajista, muchachos, ¿sí? Yo no entiendo por qué la mayoría de la gente, o bueno, que la gente haga lo que quiera, pero yo les comparto mi perspectiva de que no entiendo por qué la gente le gusta operar en contratendencia. Yo era de esos. Sí, pero después de que entendí que la acción del precio y las estructuras lo son prácticamente todo, entendiendo los demás fundamentos como la liquidez, bloques y demás,
pues hay que irnos con la tendencia, hay que surfear la tendencia. Y si el mercado cae, nosotros vendemos, si el mercado sube, nosotros compramos, porque somos especuladores de bien, como dice el señor José Luis Cava. ¿Listo? Por Fibonacci tenemos un objetivo en los 1.2833, ¿de acuerdo? Que solo veríamos posible si llegase a superar el nivel de los 1.3010. ¿Listo? Nivel que puede ser superado esta semana posiblemente. ¿Qué datos tenemos con la libra esterlina? Esta es la primera tarea que yo siempre les digo en la comunidad de Telegram que se debe hacer iniciando la semana. ¿Listo? Ver cuáles son los datos que se esperan con las divisas que nosotros operamos. Listo. Reino Unido, igual que el euro, tranquilo. No esperamos datos macro por parte de Reino Unido esta semana. Entonces podemos ir tranquilos con la libra a nivel técnico netamente. ¿Listo? ¿Qué tenemos? La semana pasada se lograron tres profits en este par, ¿sí? De una manera muy tranquila, ¿vale? Julián, duplicamos Sí, es verdad, se puede duplicar el riesgo, pero por eso la diversificación de cuentas, ¿sí? No se ponen las tres órdenes en una sola cuenta, se diversifica, ¿listo? Se logra sacar el take profit. La única estructura, igual que en el USD CAD, que no se alinea con las ventas es la del mediano plazo. ¿Sí? En el mediano plazo estamos con un impulso y todo este movimiento es un retroceso. ¿Quiere decir entonces, Julián, que vamos a comprar en esos objetivos solamente porque estamos alcistas en H4? No, no es así. ¿Qué tenemos que esperar? Entonces que en H1 se alinee con las mismas compras. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con eso? Espérenme porque este break, yo no sé por qué va hasta allá. Eso ahí. ¿Qué quiero decir con eso? Que el precio debe superar de manera contundente el nivel de los 1.3102. Si vuelve por encima de ese nivel, así, de esta manera, por ejemplo, esperaríamos un retroceso y volveríamos a comprar, siempre y cuando el precio nos dé la oportunidad de hacerlo. Pero ahorita es bajista. Veamos el retail. Perfecto. Vámonos con las ventas en el retail. Me gustaría que cayera un poquito más, que subiera un poquito más las compras para que se alineen la media que nosotros buscamos. Pero por el momento está bien para seguir buscando las ventas. Si supera la zona de los 1.3043, sigue confirmando ventas y la probabilidad de que pierda el mínimo de los 1.3010 aumenta. ¿Listo? Vendidos con la libra. Australia. Si se dan cuenta, Australia sí va a tener una semana movida. ¿Por qué? Porque vamos a tener tanto dato de IPC como... sí, solamente el dato de IPC. Pensé que teníamos inflación, pero no. Vamos a tener inflación. Todavía no hay forecast por la parte del mercado. ¿Listo? Pero veamos qué tal están. ¿Qué tal lleva Australia el aumento o la disminución de precios? Ha subido. En el último dato, en el último trimestre del año 2025 del 0.7 se esperaba una subida al 1.1 y subió al 1.3. Eso dice que Australia entonces tiene que permanecer con los tipos de interés en donde están, ¿sí? Y eso podría generar entonces la fuerza hacia la divisa australiana. ¿Qué hemos dicho nosotros con esta divisa? Que es alcista. Sí, y que incluso podría, el australiano es un par muy difícil, es una divisa muy difícil, y que incluso podría estar jugueteando ahí todo lo que quiera, chicos, el precio puede estar así, todo lo que quiera. Es así, es el mercado siendo el mercado. Nosotros no podemos discutir con él y no podemos buscarle lógica, simplemente adaptarnos al bendito mercado. A mí me costó 8 años entenderlo, pero cuando lo entendí, llegaron los resultados. Bien. Si llegase a superar el mínimo de los 0.6423, esa perspectiva cambiaría por completo y se alinearía con la estructura del largo plazo, que es impulso, retroceso y puede volver a caer. Todo depende también de la fuerza del dólar. Si el dólar se debilita, nada que hacer. ¿Listo? Si el dólar se debilita demasiado, nada que hacer. Las otras divisas van a aprovechar esa fortaleza, esa debilidad, perdón. Igual, también se van a ver influenciadas de manera negativa con la fortaleza. Si se fortalece, aprovechan. Si se debilita, también aprovecha. Una más que otras. ¿Listo? Hoy por hoy vuelve a ser alcista. Fíjense, en esta divisa también logramos un último take profit después de dos stop loss. ¿Listo? Pero logramos un último take profit. Y eso que se hubiera podido haber vendido aquí, se hubiera podido haber vendido aquí, ¿sí?
Es de libro, chicos, y se vendió aquí. Tres ventas. No las tomé porque yo la semana pasada estuve muy ocupado. Pero hoy actualmente se alinea con las compras. ¿Qué necesito yo que me genere un máximo? ¿Listo? Incluso ya lo está generando. Fíjense, ya tenemos un máximo. Esto me marca a mí un área de trabajo entre el mínimo de los 0,6423 y los 0,6465. Quisiéramos comprarlo, pero todo va a depender también de la fortaleza o debilidad del dólar. ¿Listo? Si no me da excusa de compra, pues esto puede seguir cayendo. Si me da excusa de compra, lo vería con lupa. ¿Listo? Porque podría ser una trampa a nivel técnico y seguir cayendo. ¿Cómo están los retails? Vamos a ver cómo están los retails. ¿Dónde está el bendito para aquí? Acá está. Listo. Seguimos vendiendo. Esa estructura puede ser una trampa. Listo, entonces las compras no me parecen tan atractivas en este par, a pesar de que la tendencia está compradora. Necesito más confirmaciones. ¿Sí? Un solo cambio es de verlo con lupa. Ya una confirmación ya es entonces un poco más segura la compra. ¿Listo? Pero por el momento quiero ver cómo estructura el mercado. ¿Listo? Entre hoy y mañana, entre la jornada de Londres y Nueva York. El dólar yen, bueno, ojo con los yenes, muchachos. Ojo con los yenes porque lo que está haciendo Japón es indescriptible. Es la economía más endeudada del mundo, ¿sí? Y de las economías desarrolladas. Y siguen endeudándose más. Listo, con una inflación que también se está saliendo de control y con una probabilidad de que si el Banco Central de Japón vuelve a subir tipos de interés, así sea en 0,25 puntos, como lo hizo el año pasado, los manda todos al traste por el carry trade. Los yenes se fortalecerían, el dólar caería con fuerza y seguramente materias primas como el oro y la plata, activos refugios, reventarían, ¿sí? Se recuperarían en esa estructura bajista que tienen actualmente y subirían con fuerza. ¿Listo? Sin embargo, Japón para esta semana, el dato que tiene es la inflación, ¿sí? Si la inflación sube con fuerza, entonces probablemente el Banco de Japón sí tenga que subir tipos de interés. Entonces, Japón hoy representa un peligro muy fuerte para los mercados. Y eso, junto a la extrema deuda que están presentando las empresas de la inteligencia artificial, porque es eso lo que tiene asustado a Wall Street, lo seguiría tumbando. Ni siquiera Nvidia lo salvó. Lo salvó un ratico, ¿sí? El miércoles para acá, a cierre de mercado. Lo salvó un ratico, pero el mercado Wall Street está muy nervioso. Y no hay liquidez tampoco. Sí, se está retirando liquidez del mercado. Y mientras esa liquidez, que era la que tenía dopado al mercado, ya no esté, Wall Street va a seguir cayendo. ¿Listo? Y Japón tiene muy nerviosos a los mercados en estos momentos. ¿Listo? Hoy por hoy la tendencia es bajista. ¿Listo? Pero si se espera una fortaleza en el dólar, los yenes son los más debilitados. Vámonos. Yo esperaría entonces en el yen que volviera un ciclo alcista para volverlo a comprar. La única estructura que no se alinea, la única tendencia que no se alinea con las compras es la del corto plazo, porque de resto todos sus fractales son alcistas, todos. ¿Listo? Entonces venderlo es peligroso. ¿Listo? Venderlo es arriesgado. Igual, si ven, igual que en el australiano dólar, voy a esperar un cambio de modelo de alcista a bajista. Y en el dólar yen me gustaría esperar un cambio de modelo de bajista a alcista. Hay momentos en los que hay que esperar, chicos. Si nosotros queremos irnos a favor de un movimiento, debemos esperar a que sea el mismo mercado el que nos guíe. ¿Listo? De resto, si el mercado vuelve a confirmar por debajo de los 156.27, pues la probabilidad de ventas vuelve a ser más atractiva. Pero ahorita venderlo, no. Hay momentos en los que no hay que hacerle caso al gráfico. ¿Cómo? Pues no haciendo nada. ¿Listo? Bitcoin. Bitcoin vuelve al alza. Incluso aquí estaba la compra, miren, se nos fue. Área de trabajo, impulso, retroceso, compramos arriba. Bitcoin va arriba, mucha gente realmente, chicos, pero ha cumplido. Realmente es espectacular. Sin ánimo de tener la razón, eso a mí me interesa un bledo.
simplemente siendo prácticos y objetivos. Corrigió más de lo que yo esperaba, corrigió un 6% más, casi un 4% más de lo que yo esperaba, listo, pero lo que sí hizo fue un cambio de tendencia de largo plazo importante. Ya no estamos alcistas en Bitcoin, por lo menos no en semanal. En mensual sí. ¿Sí? Siempre y cuando no se pierda el importantísimo nivel de los 76.814 dólares por BTC, esto puede ser un impulso, un retroceso y un impulso. Si se pierde, Bitcoin se va como mínimo a los 65.000, máximo ya a los 31.000, pero eso sería la acabose para los inversores de las criptomonedas, en especial Bitcoin. Entonces, que entendemos que todo el movimiento que pueda empezar con BTC a nivel técnico es un retroceso de este impulso. Eso es lo que debemos entender. Pero Bitcoin ahorita es bajista. Pasa de ser un mercado alcista a ser un mercado bajista. ¿Listo? ¿Qué necesito yo que haga para que me cambie esa perspectiva del mediano plazo, por lo menos del mediano y largo plazo, que vuelva a estar por encima de los 106.722 dólares? Si no lo hace, Bitcoin es bajista. Bitcoin puede llegar hasta aquí, chicos, y ahí juguetear un ratico, desde que no lo pierda, al igual que como hicimos el ejemplo hace un tiempo, es bajista. ¿Listo? Ojito entonces con las compras de largo plazo. En el corto plazo ya es alcista, la oportunidad de compra ya se nos fue, ¿sí? Ya se nos fue la oportunidad de compra. Recuerden que Bitcoin también es visto como un radar del riesgo, así que si Bitcoin sube, puede ser posible que Wall Street también lo comience a hacer. ¿Listo? Entonces pendientes con eso. Si vuelve a superar la zona de los 86.394 dólares a la baja, volvemos a una estructura bajista. ¿Listo? Ethereum igual. Ethereum es alcista. También se nos fue la oportunidad. Ahí hubiera amortiguado ese posible stop loss porque seguramente esa idea salga en stop loss. Pero fíjense que esto es como un relojito, chicos. Mm, Ahí está. Ahí está. Aquí era la compra. Bien. Es más, vamos a ponerlo como simplemente una idea. ¿Sí? No todas las ideas que ustedes ven en el TradingView son trades. ¿Listo? Miren, vamos a ponerlo. Vamos a hacer una redondeada. 180 y son 360. A ver qué tal pueda funcionar esa idea. ¿Qué tal hubiera funcionado esa compra? ¿Listo? Ahí está. ¿Listo? Y el Ethereum hubiera sido aquí. Es que era del libro, chicos. No se vio, solamente la vamos a poner, porque no falta por comentarios o cualquier cosa. Igualmente cualquier comentario también es bien recibido. Pero yo entiendo un poco cómo piensa la gente. ¿Listo? Vamos a dejarla como idea. A ver qué tal si hubiera ejecutado, qué tal hubiera funcionado la compra. Ahí está. Listo. De esa manera se hubiera amortiguado, sabiendo y entendiendo que este movimiento es un retroceso de este impulso. Impulso, retroceso. Hasta que el precio no supere el máximo de los 3.170, Ethereum también es bajista en el corto plazo, en el mediano corto plazo, en todas las temporalidades incluso. Porque recuerden que desde mi perspectiva Ethereum es bajista e incluso lateralizado. Así. Aquí perdió el nivel de los 1.738 y es bajista. Todo este movimiento que estamos viendo aquí es un retroceso. Sí, está lateralizado. Ethereum no tiene una estructura actual. ¿Listo? Pero hoy por hoy, actualmente en la estructura de corto plazo, vuelve al alza. ¿Listo? Materias primas como el oro en estos momentos son bajistas, apoyadas de una posibilidad fuerte de que la guerra en Ucrania llegue a su fin. De esto hemos conversado muchas veces, ¿no? La geopolítica es como un juego. E incluso también es como un juego en el sentido de que hoy es blanco, mañana es negro. Pero Trump quiere acabar con esta guerra antes del año 2025, ¿sí? Y ya les dio un ultimátum. Los europeos no son nada sin Estados Unidos. La OTAN no existe sin Estados Unidos. Y ellos lo saben. Y si ellos quieren seguir apoyando a Ucrania, pues les va a tocar meter al viejo continente en una guerra directa contra Rusia, ¿sí? Porque si no aceptan
la capitulación total que está exigiendo prácticamente Estados Unidos, porque Estados Unidos está del lado de Rusia desde hace mucho. Lo que pasa es que tienen que ser discretos, pero Estados Unidos quiere que Rusia gane la guerra, no le interesa quién gane ese conflicto, ¿sí? Solamente quiere que se acabe ya. ¿Listo? Eso normalizaría bastante las cosas, por lo menos en la parte de las cadenas de suministros, ¿sí? Favorecería mucho la parte energética para Europa, pero Europa está liderada por gente muy torpe, muy inútil realmente, ¿sí? Los líderes europeos son de los más inútiles en la actualidad, en la política actual, y eso le está pesando mucho y les va a pesar mucho a los ciudadanos europeos. ¿Listo? Gastan en armas cuando deberían invertir en innovación y desarrollo. ¿Sí? Pan o mantequilla, digo, mantequilla, tanques, tanques. ¿Sí? Eso es lo que están escogiendo. Entonces, el oro descuenta ese escenario como algo positivo. ¿Sí? A igual tampoco hay liquidez. ¿Listo? Como lo hablamos en Wall Street, ¿listo? Y tiene campo de corrección, ¿vale? Lo vemos hasta ahorita en los 3.989. En nivel diario del mediano largo plazo podemos verlo en los 3.669. También como un activo que ya está entrando en fase correctiva. Pero si Japón pone de los nervios al mercado, el oro puede volver a repuntar. Así que ojito. Se alcanzó a vender el día viernes en los 4.086. Esperemos que se logre el profit durante la jornada de Londres o Nueva York mañana. En el oro, al igual que en la plata, ambos activos son bajistas. La plata sí termina de confirmar la ruptura la semana pasada de los $50 y estamos así. Un impulso, retroceso. Aquí no hay quiebre, pero esperemos que sí se dé la confirmación. ¿Vale? Si llegase a vulnerar nuevamente la zona de los 50.39 dólares por onza, volveríamos al alza, igual que en el oro. Si el oro es capaz de volver a vulnerar los 4.086 dólares al alza, volvemos a las compras. ¿Listo, chicos? Y el petróleo que sí es bajista. ¿Listo? Interesante el gráfico del petróleo, ¿no? Porque ha venido cayendo desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo dejó de ser alcista. Incluso prácticamente desde este año, entre marzo y abril, dejó de ser alcista cuando perdió los $62 por barril. Listo. Y estamos en una estructura a la baja. ¿Vale? Bueno, chicos, lo voy a dejar hasta ahí. Realmente mañana podemos seguir. Vamos a ver cómo evoluciona el mercado durante la jornada de Londres para ver entonces Wall Street, sí, que también apunta a la baja en el corto plazo. Miren hasta dónde llegó, ¿sí ven? Llegó hasta el mínimo de los 4.000 de los 6.497, pero sigue siendo alcista. Pero los nervios son muchos en Wall Street con la parte de las tecnológicas y la decepción que puede generar la inteligencia artificial. El Nasdaq 100 sí corrió mucho riesgo de perder el nivel de los 24.210. Se salvó por un pelo, pero casi lo pierde. ¿Listo? Si lo pierde. Si pierde realmente el nivel de los 24.210, la corrección que puede generar el Nasdaq desde su máximo histórico es de un 24%, ni siquiera es de un 30%. Ya para cerrar el video, vean cómo el trader retail, ¿sí? Se ha acostumbrado a solo ver subidas, porque el retail es el que está manteniendo las subidas en los índices y en la mayoría de mercados. Es el retail el que mantiene el mercado ahorita, porque las instituciones están en cash, están en liquidez, no están invirtiendo ahorita, incluso están retirando capital. Listo, junto con el Tesoro de los Estados Unidos, lo que está influenciando de manera negativa a las bolsas. Bien, pero fíjense cómo el retail no se desacostumbró a ver caídas normales y cualquier caída de un 3%, 4% lo paniquea, lo asusta. ¿Sí? Mejor dicho, para el retail una caída del 5%, 6% es el fin del mundo. Están muy apalancados. Imagínense una caída de un 20%, de un 30%, de un 50%. Les vuelve locos, chicos. Hay mucha gente que puede perder la cabeza por no saber hacer bien las cosas, por creer que esto sube de manera infinita. Y desgraciados los gobiernos, que los gobiernos y los bancos que ocasionaron ese efecto en la psicología actual del retail.
¿sí? Hoy por hoy hay mucha concentración de los inversores pequeños en bolsa y donde esto corrija de manera real, donde el mercado normalice los múltiplos que le tiene a empresas como Palantir, Oracle, Nvidia, ¿sí? Esto va a caer fuerte, fuerte, 20%, 30%. Eso es fuerte hoy por hoy. ¿Listo? Entonces, bueno, chicos, en resumen, estamos bajistas, no lo vimos, pero estamos bajistas con el S&P 500, estamos bajistas con el Dow Jones, estamos alcistas con el USD CAT, estamos bajistas con el euro dólar, estamos bajistas con la libra dólar, estamos alcistas con el aude dólar en gráfico, pero hay que verlo bien. Estamos bajistas con el dólar yen, pero igual vamos a ver qué tal estructura. Estamos bajistas con el dólar apunta a la baja, apertura a la baja. Estamos alcistas con el Bitcoin, estamos alcistas con el Ethereum, estamos bajistas con el oro, estamos bajistas con la plata, estamos bajistas con el petróleo. Listo, chicos. Vamos a ver qué tal la apertura para mañana el VIX de volatilidad. Un VIX que alcanzó el nivel de 28, cierra en 23,42. Todavía hay alta volatilidad. Y vamos a ver una semana bastante cargadita de datos, por lo menos por la parte estadounidense, empezando el martes con los índices de precios al productor. Bueno, chicos, ya saben que si les gusta el material, chicos, si les agrada la información que se les comparte por aquí, pueden compartir el video, ¿sí? A personas que tal vez les interese aprender de una manera pedagógica y sencilla, entender los gráficos, los mercados financieros, tanto a nivel fundamental y técnico. ¿Vale? Activar la campanita de notificaciones, ya que yo no subo contenido todos los días, solamente cuando hace movimientos interesantes, más que todo en apertura y cierre de mercado, para que podamos, pues, asimismo en los comentarios, debatir, compartir y bueno, seguir haciendo crecer la comunidad. Recuerden que les habló Julián Giraldo, que estén muy bien, que tengan una excelente semana.